Cole Whitmore no creía en el destino, creía en los plazos, los contratos claros y los resultados que se obtenían gracias a la estructura. Esa creencia le había permitido acumular una fortuna multimillonaria gracias a 37 restauraciones históricas, colaboraciones con museos y casi todas las mansiones victorianas que merecía la pena poseer en Savannah, que ahora llevaban la marca de su empresa. Sobre el papel era envidiable, guapo de una forma más refinada que ruda y rica, sin ser ostentoso, educado, pero impenetrable. Lo tenía todo y nunca se había sentido más atrapado. El sol de la tarde se colaba por las persianas de su oficina, proyectando largas rayas doradas sobre la mesa de caoba. Un bourbon permanecía intacto en su lado. Su teléfono volvió a vibrar. Lo dejó estar. Lo que su primo Caleb tuviera que decir podía esperar. La fusión estaba hecha. Los papeles se estaban ultimando. Y hacía 5 horas, la junta directiva de Whitmore había dejado claro que o Cole aceptaba una cláusula muy específica o perdería la empresa que su abuelo había tardado medio siglo en construir. Apoyó ambas manos en el borde de su escritorio. «Casado», murmuró. La palabra ni siquiera le sonaba real. Llamaron a la puerta. «Adelante», dijo con voz monótona. Asa Whitmore entró lentamente con la ayuda de su bastón, con el pelo plateado peinado hacia atrás y los ojos tan agudos como siempre. No parecía un hombre que aún debiera ostentar el poder, pero lo hacía. Cole nunca había conocido a nadie capaz de imponer el silencio en una habitación con tanta facilidad. Ni siquiera la muerte se había atrevido aún a desafiarlo. Osa cerró la puerta tras de sí. Entonces dijo, «¿Qué va a hacer?» Cole no respondió de inmediato. «He pasado 15 años haciendo de Whitmore Properties lo que es. No tomé atajos. No puse excusas. Ahora me dices que el futuro de la empresa depende del matrimonio». Asa se acercó lentamente a la ventana, con su bastón golpeando rítmicamente contra la madera. «Conoces a nuestros inversores. Creen en el legado, la continuidad, la familia. Has demostrado que puedes liderar. Ahora quieren pruebas de que puedes sentar cabeza». Cole se rió secamente. «¿Te refieres a fingir que me enamoro? Nadie ha pedido amor, solo apariencia». Asa se volvió hacia él. «La familia Langley tiene renombre y están dispuestos. Su hija es culta, elocuente y proviene de una familia lo suficientemente sureña como para hacer sonreír a la alta sociedad. Es una solución limpia. ¿Te refieres a un contrato con una persona?» Cole espetó. «Ni siquiera sé su nombre. Ha pedido mantener su privacidad hasta la ceremonia», insistió su madre. «Por supuesto que lo hizo». Asa se acercó, suavizando la voz. «Mira, sé cómo suena, pero no se trata de romance. Se trata de preservar lo que importa. Yo construí esta empresa. Tú la expandiste. Pero se necesitarán nuestros dos nombres, el tuyo y el de ella, para mantenerla». Cole miró fijamente el expediente sobre su escritorio. La primera página llevaba por título «Acuerdo matrimonial preliminar». 5 condiciones inquebrantables, sin obligaciones físicas, sin interferencias en asuntos personales. Un mínimo de 5 apariciones conjuntas en 12 meses. Confidencialidad total. Duración de 1 año, una transacción, una fusión disfrazada de matrimonio. Se recostó en la silla con la mandíbula apretada. «Y si no firmo, perderás el control accionarial. Caleb ha estado dando vueltas. La junta no esperará eternamente». El silencio se extendió entre ellos como un cable tenso. «¿Por qué?», preguntó su carbón. Asa exhaló. Es callada, reservada, no le gusta ser el centro de atención, pero es leal. El legado de su familia está ligado a la Savannah Art Society. Ella quiere preservarlo. Tú quieres preservar este beneficio mutuo». Cole abrió la carpeta. El bolígrafo le parecía más pesado de lo habitual. Lo sostuvo un momento y luego garabateó su nombre en la parte inferior. No porque creyera en el acuerdo, sino porque alejarse significaría perder todo lo que había construido a lo largo de su vida. «Lo llevaré a cabo», dijo. «Pero no esperes que finja que significa algo». Asa asintió una vez. Nadie espera nada más. Pero algo en su tono hizo que Cole se detuviera.
Algo indescifrable pasó por los ojos del anciano. Quizás arrepentimiento o culpa. Cuando Asa se marchó, el sol se había ocultado tras los tejados, sumiendo la habitación en una suave penumbra ámbar. Cole se quedó en su escritorio, mirando fijamente la carpeta. Al otro lado de la ciudad, en una tranquila habitación situada encima de un museo en decadencia, Margot Langley estaba de pie frente al espejo que había heredado de su abuela. El vestido que llevaba no era un vestido de novia, solo una prenda de seda color crema pálido que tenía desde hacía años. Sencillo, discreto. Le gustaban las cosas que no llamaban la atención. La voz de su madre la llamó desde abajo. «Margot, el abogado necesita una firma más». «Ya voy», respondió suavemente, ajustándose la horquilla del pelo. Se quedó mirando su reflejo. 32. Sin escándalos, sin un historial sentimental digno de cotilleo, criada entre cuadros, poesía y conservación. Su mundo seguía siendo tranquilo hasta que llegaron las cartas de deuda, hasta que se acumularon las facturas médicas, hasta que Josephine Langley, su madre, todo su mundo, le susurró: «Podríamos perderlo todo». Así que cuando la propuesta no fue de romance, sino de alianza, Margot no discutió. Firmó antes de permitirse pensar demasiado. Solo tenía una petición: el anonimato hasta la ceremonia. No por vergüenza, sino por miedo. Miedo a ser vista como una carga, una transacción, una solución. De vuelta en su ático, Cole se acercó a la pared de cristal que daba a la ciudad. Savannah brillaba en la distancia, con un suave tono dorado bajo el crepúsculo. Apoyó la mano en el cristal. Un matrimonio sin amor, una unión sin conexión. Y sin embargo, bajo su cinismo, algo se removió. Un dolor silencioso, un recuerdo que no podía situar. No de una mujer, sino de un momento de hacía años. Lluvia, la amabilidad de un desconocido. Una voz que decía: «No estás solo». Lo apartó de su mente. Esto no era eso, era una estrategia. Sin embargo, muy por debajo de su lógica, bajo su armadura, algo le susurraba. ¿Y si esto no es el final de la historia? ¿Y si es el principio? Y no tenía ni idea de que el velo que ocultaba a su novia dejaría caer algo más que encaje. Derribaría todos los muros que había construido. Si te ha gustado este video, deja un comentario para hacérmelo saber. Si no, deja 2 comentarios. Tu opinión me importa en cualquier caso. El jardín trasero del Museo Langley aún conservaba los últimos vestigios de la primavera. Los cornejos florecían en racimos, y sus pétalos flotaban como secretos sobre el camino de ladrillos por el que Margot caminaba descalza, con la bata ondeando ligeramente alrededor de sus tobillos. La luz de la mañana se filtraba a través de los enrejados en suaves ondas, pero no servía para aliviar la pesadez que le oprimía el pecho. Apenas había dormido. No por los nervios, Margot no se permitía tenerlos, sino porque cada hora le parecía prestada, tomadas de una vida que nunca había podido reclamar como propia. Desde las puertas francesas abiertas detrás de ella, llegó la voz de su madre, tranquila, controlada, siempre serena. «Margot, querida, llegarán en 1 hora». Margot se volvió y miró con los ojos entrecerrados hacia la casa. «¿Tengo que estar allí? No tienes que hablar, solo tienes que dejar que te vean». Eso era peor, de alguna manera. El anuncio de la fusión no era público, todavía no, pero la gente hablaba, los donantes hacían preguntas. Los miembros de la junta del museo susurraban. Y la comida de hoy, aunque en teoría era informal, era claramente una prueba. La familia Whitmore había enviado a 2 directores de relaciones públicas y un representante legal, y el corazón de Margot se aceleró ligeramente al ver al primo de Cole, Caleb Whitmore. No lo conocía. Tampoco conocía a Cole, solo su nombre, su firma en el contrato, y la forma en que la voz de su madre siempre bajaba cuando hablaba de los Whitmore, como si su apellido llevara el peso de un veredicto. Dentro, Josephine estaba de pie junto a la isla de la cocina, cortando tranquilamente melocotones en un cuenco de porcelana. Ya se había puesto las perlas y su pintalabios era impecable. Siempre se vestía como si estuvieran a punto de perderlo todo,
como si la única armadura que les quedara fuera la elegancia. Margot entró y se abrazó a sí misma ante el repentino aire acondicionado. Madre, he aceptado todo lo que me has pedido. Lo menos que podrías hacer es dejar de fingir que esto es normal. Josephine no levantó la vista. No estoy fingiendo, estoy protegiéndote. Al casarme con un desconocido, las manos de Josephine se ralentizaron, sus hombros se relajaron. Al darte la oportunidad de ser algo más que un daño colateral en esta vida, Margot cerró los ojos. El aire entre ellas contenía años de cosas no dichas. Las exposiciones fallidas de su padre, los impuestos impagados, los donantes que dejaron de llamar y el diagnóstico de Josephine, dado hace 2 meses como un inconveniente pasajero, incluso cuando las facturas médicas se acumulaban silenciosamente como fichas de dominó. Esto no es lo que imaginaba para ti, dijo Josephine, finalmente, con voz débil. Pero ya no eres una niña. Dijiste que sí. Margot abrió la boca para responder, pero se detuvo porque era cierto. Ella había dicho que sí, había firmado, había aceptado casarse con un hombre al que nunca había visto y mucho menos hablado. No por amor ni por sueños, sino porque alguien tenía que sostener las paredes mientras se derrumbaban. Más tarde, esa misma tarde, el salón central del museo bullía con conversaciones educadas. La luz del sol se filtraba por las altas ventanas, atrapando motas de polvo en el aire como pensamientos suspendidos. El aroma de las rosas y el té especiado flotaba en el aire. Margot se quedó de pie cerca del fondo de la sala, oculta detrás de una pequeña exposición de marcos antiguos, escuchando a medias las presentaciones que le llegaban. Soy Caleb Whitmore. Es un placer. Su voz era tranquila, segura. Tenía la sonrisa de un hombre que nunca tenía que adivinar si era bienvenido en una sala. Margot observaba desde la distancia mientras su madre lo saludaba con un apretón de manos propio de una recaudación de fondos. La conversación se trasladó hacia la chimenea, donde 2 miembros de la junta directiva asintieron atentamente. Entonces, los ojos de Caleb recorrieron la sala y se posaron en ella. Su sonrisa no cambió, pero algo en su postura sí lo hizo. Se dirigió hacia ella lentamente, con un vaso de agua con gas en la mano. «Tú debes de ser Margot», dijo cuando llegó a su lado. «He oído muy poco, lo que significa que he oído lo justo». Ella enderezó la espalda. «Es una forma inteligente de presentarse», sonrió él. «Lo intento». Hubo un momento de silencio. «Eres diferente de lo que esperaba», dijo él. Margot ladeó la cabeza. «¿Y cómo me esperabas? ¿Más llamativa o más callada? No sé decidirme. Seguro que la prensa te ayudará a averiguarlo». Algo brilló en sus ojos, pero se recuperó rápidamente. «Eres perspicaz. Eso te vendrá bien. El círculo Whitmore puede ser complejo». Margot no estaba segura de si era una advertencia o una invitación. Caleb se inclinó ligeramente y bajó la voz. «Debes saber que a Cole no le gustan las sorpresas ni los juegos. Es eficiente, centrado, no es de los que dejan espacio para los sentimientos». Margot le miró fijamente a los ojos. «Yo tampoco». Caleb volvió a sonreír, pero esta vez sin llegar a los ojos. «Bueno, entonces», dijo, inclinando su copa hacia la de ella. «Esto podría ser más interesante de lo que pensaba». Unos minutos más tarde, se excusó y subió las escaleras. Su habitación estaba demasiado silenciosa. Se sentó en su escritorio y abrió el cajón superior, dejando al descubierto el contrato una vez más. Acuerdo matrimonial de Whitmore Langley. Pasó los dedos por las letras en relieve. 1 año, 5 apariciones, sin compromisos personales. Susurró las condiciones en voz alta, como si pronunciarlas las hiciera menos surrealistas. Nadie le había contado nada sobre Cole más allá de su reputación. Restauró edificios, conservó el patrimonio, amasó fortunas a partir de ladrillos olvidados, pero ¿quién era más allá de su perfil empresarial? No tenía ni idea, y tal vez eso era más seguro. Desde su ventana podía ver parte del camino del jardín ahora vacío. Los invitados se habían ido, excepto una figura que estaba junto a la puerta. Caleb. Aún no se había marchado. Se quedó quieto, con una expresión indescifrable. Luego, lentamente,
Se dio la vuelta y se alejó. Margot lo observó hasta que desapareció detrás de los setos. No estaba segura de qué la inquietaba más, si la conversación o la forma en que él la había mirado, como si estuviera leyendo un plano que ella no tenía intención de compartir. Esa noche, el museo resonaba en silencio. Margot estaba sentada sola en el pasillo de arriba, con las rodillas pegadas al pecho y la bata bien ajustada. Debajo de ella, la casa hacía tic-tac y se calmaba. Su madre se había acostado hacía horas, susurró a la oscuridad: «Siempre has hecho lo que se esperaba de ti. ¿Ni siquiera una vez podrías querer algo para ti?». Nadie respondió, y en otra parte de Savannah, Cole estaba de pie en la azotea de su edificio, contemplando el horizonte. No la había conocido, no había visto su rostro, pero algo seguía rondando en su mente. Una voz, un momento. No creía en la intuición, pero sí creía en los patrones. Y este no parecía ser un asunto de negocios. Parecía el comienzo de algo para lo que aún no tenía nombre. Todavía no. El aire de la sala de conferencias estaba demasiado quieto, demasiado limpio, como si nadie se atreviera a perturbarlo. Cole se recostó en su sillón de cuero y cruzó los brazos, con la mirada fija en la ventana. Abajo, Savannah se movía a su ritmo habitual, sin prisas. Los carruajes pasaban bajo los robles, los turistas se entretenían con un té helado y todo parecía tranquilo. Pero dentro de la sala de juntas de Whitmore, el terreno se estaba moviendo. Caleb volvió a hablar, con suavidad, sin preocuparse. Es muy sencillo en realidad. Las ópticas encajan. El nombre de Langley nos da influencia en el museo. Ella consigue estabilidad financiera. Y Cole deja por fin de ser el soltero más codiciado del sureste. Las risas se propagaron por los bordes de la mesa. Cole no se unió a ellas. «No me interesa jugar a las casitas», dijo. «Nadie te lo pide». Caleb lo miró demasiado rápido. «Es una fusión, no una luna de miel». Cole apretó la mandíbula. La junta ya había aprobado el contrato. El matrimonio seguiría adelante con una ceremonia, una declaración pública, una rueda de prensa y la primera aparición pública en una gala de conservación histórica. Todo estaba cronometrado, todo estaba coreografiado, excepto la única variable que nadie podía predecir. Ella. Aún no la había conocido. Seguía siendo un nombre en una firma, una condición y una cláusula. Pero había algo en eso que le molestaba más de lo que esperaba. Cuando terminó la reunión, Cole se quedó atrás, mirando fijamente el paquete que tenía delante. Su firma era pulcra, ligeramente inclinada hacia la derecha, segura, pero contenida. No podía dejar de mirarla. Una hora más tarde, entró en el ascensor y pulsó el botón del ático. Cuando las puertas se cerraron, se dio cuenta de que no había escuchado ni una palabra de lo que Caleb había dicho desde el comienzo de la reunión. Al otro lado de la ciudad, Margot estaba sentada en la parte trasera de la sala de archivos del museo, con guantes en los dedos, acariciando suavemente la superficie de una acuarela centenaria. No debía trabajar ese día, pero necesitaba el silencio. Necesitaba algo que la hiciera sentir normal. El compromiso ya se había convertido en rumores, círculos de donantes, coordinadores de eventos, relaciones con la prensa. Todos hablaban en el mismo tono susurrante, con admiración y un toque de incredulidad. Esa chica con Cole Whitmore. Margot cerró suavemente la carpeta de archivo y se recostó. No le daba miedo que la juzgaran. Le daba miedo que la malinterpretaran. Había una diferencia. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Era Meira con 2 cafés y una ceja levantada. «Por favor, dime que no te estás escondiendo aquí otra vez». «Estoy restaurando el inventario. Estás evitando la realidad». Margot suspiró y tomó el café. «Aquí hay silencio. Ese es el problema. El resto del mundo se está volviendo más ruidoso». Meira acercó un taburete. «Faltan 2 semanas para que te cases con un hombre al que nunca has visto. Estás a punto de aparecer en todas las portadas de las revistas locales. Eres la mujer más comentada de Savannah y no has dicho ni una sola palabra en público. Esa es la cuestión». Meira la estudió. «Entonces, ¿de verdad vas a hacerlo?». Margot no respondió de inmediato. «Mi madre necesita cuidados. El museo necesita financiación. La alternativa era perder ambos».
Eso no es amor. No, pero quizás sea algo parecido. Me refiero al sacrificio. Los ojos de Mayra se suavizaron. Siempre se te ha dado bien renunciar a cosas. Quizás sea hora de que alguien te devuelva algo. Margot bajó la mirada hacia su café. Solo es un año, a menos que algo cambie. No cambiará. Mera se levantó, se dirigió a la puerta y se detuvo. ¿Sabes? Conocí a Cole una vez en la inauguración de una galería el año pasado. No sonríe mucho, pero miraba los cuadros como si significaran algo. Margot sintió un ligero nudo en el pecho. ¿Qué tipo de cuadros? Antiguos, paisajes del sur, iglesias, patios, cosas que ya no existen. Se marchó sin decir nada más. Esa noche, Margot no pudo dormir. Caminó descalza por la casa, con el suelo crujiendo bajo su peso familiar. El mismo pasillo en el que había crecido, la misma ventana por la que había mirado cada Nochebuena, cada huracán, advirtiendo cada noche silenciosa cuando sus padres discutían en el salón de abajo. Ahora estaba tranquilo, demasiado tranquilo. En la habitación de su infancia abrió el cajón inferior de su escritorio y sacó una caja de madera. Dentro había fotografías de sus padres en la inauguración del museo. Su padre sosteniéndola a los 5 años frente a una reproducción de la Mona Lisa. Una foto espontánea de ella y Mira sentadas en los escalones del museo con las manos manchadas de carbón. Pasó el pulgar por los bordes. ¿Qué vería Cole cuando la mirara? ¿Vería a la chica de estas fotos o solo un medio para alcanzar un fin? No tenía forma de saberlo. A la mañana siguiente, su madre entró en la sala de desayunos vestida con perlas azul pálido, cuidadosamente sujetas en su cuello. Estaba radiante. Las invitaciones se enviarán hoy, dijo. Langley Whitmore Union suena muy bien, ¿verdad? Margot levantó la vista de su té. ¿Te encuentras mejor? Josephine sonrió levemente. Hay días buenos y días malos. Hoy es un buen día. Quiero disfrutarlo. Se quedaron sentadas en silencio durante un momento. Entonces, su madre añadió con demasiada naturalidad, Caleb Whitmore ha dejado el programa del evento. Harás tu primera aparición en la gala de restauración del centro. Cole te acompañará. Margot dejó la taza de té sobre la mesa. Aún no se ha puesto en contacto conmigo. Está ocupado. No estoy pidiendo a la madre de Rose, solo algo. Josephine la miró con ternura. Os veréis en el ensayo. Así es como ellos lo querían. Algunas tradiciones merecen conservarse. Margot se acercó a la ventana y se puso a dar vueltas. Esto no es una tradición. Es una transacción disfrazada de ceremonia. Josephine bajó la voz. No tienes que amarlo, Margot. Solo tienes que sobrevivirlo. Margot se volvió hacia ella. ¿Y si quiero algo más que sobrevivir? La pregunta resonó como una campana en una iglesia silenciosa. Josephine parpadeó. Entonces más te vale rezar para que él también lo quiera. Y en otra parte de la ciudad, Cole contemplaba el diseño del velo que la coordinadora del evento había entregado en su ático. Encaje, marfil, atemporal. No podía imaginar su rostro, pero algo en el velo lo inquietaba, porque por primera vez en años se preguntaba cómo se sentiría al levantarlo. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería saber qué había debajo. Si te gustó este video, comenta 1 para hacérmelo saber. Si no, comenta 2. Tu opinión me importa de cualquier manera. El ensayo estaba programado para las 5:00 en punto, pero Cole llegó temprano. No fue a propósito, simplemente necesitaba espacio. El lugar era una antigua finca convertida en salón de eventos a las afueras de Forsyth Park. Todo era ladrillo desgastado, barandillas de hierro fundido y enredaderas de jazmín que trepaban por las columnas como secretos susurrados. Era el tipo de lugar que solía admirar desde la distancia, pero hoy le parecía un escenario. Dentro, el personal estaba arreglando las flores, cortando rosas blancas para hacer guirnaldas que adornaban el pasillo. El aroma era suave y permanecía en el aire. La cálida luz se filtraba a través de las ventanas en largas láminas doradas, captando el polvo y el movimiento como una película. Caminó lentamente por el pasillo, escuchando el eco hueco de sus zapatos sobre el suelo pulido. Reinaba un silencio que hacía que los pensamientos sonaran más fuertes. La coordinadora apareció con una carpeta en la mano.
Señor Whitmore, seguimos esperando a la novia. Podemos guiarle sin la novia, si le parece bien. Él asintió secamente. Vamos a hacerlo. Ella sonrió con demasiada alegría. El tipo de sonrisa que decía que ya había tenido que lidiar con demasiados egos ese día. Por supuesto, la procesión comienza en las puertas dobles. Entrará justo después de que el oficiante haga una pausa aquí, en el altar. Cole apenas escuchó el resto. Su mirada se posó en la silla vacía. Manteles blancos, lazos perfectos, cada detalle impecable. Nada en esa sala le parecía real hasta que un sonido suave y repentino atrajo su atención hacia el pasillo trasero. Pasos rápidos, la voz de una mujer, casi un susurro. Lo siento, perdón. Ella dobló la esquina demasiado rápido y chocó suavemente con su hombro. Cole recuperó el equilibrio y se apartó justo a tiempo. Ella se quedó paralizada. Llevaba una gran caja envuelta en tela y respiraba un poco demasiado rápido. Llevaba el pelo recogido, con algunos mechones sueltos cerca de la mandíbula. Su vestido era de lino pálido o quizá seda, y se ceñía suavemente a su figura. No era formal, ni llamativo, solo elegante. Lo siento mucho, dijo rápidamente, con la cabeza aún gacha. No debía estar todavía en el salón principal. No era mi intención. No pasa nada, dijo él, sacudiéndose el puño. No pasa nada. Entonces ella levantó la vista, solo por un instante, pero fue suficiente. Sus ojos eran claros, no fríos, ni frágiles, solo conscientes, como si viera demasiado, pero hubiera aprendido a no decirlo nunca. Y por un segundo, solo un segundo, Cole sintió una quietud que no sabía que necesitaba. Ella inclinó la cabeza. No le molestaré más. Luego se deslizó por una puerta lateral y desapareció, con la tela de su vestido arrastrándose tras ella como una nota sin resolver. Él se quedó allí inmóvil. La coordinadora regresó ligeramente molesta. Señor Whitmore. Él la miró. ¿Quién era esa? Ella parpadeó. Oh, creo que es del equipo de preparación de la novia. Solicitaron una entrada separada, por privacidad, ya sabe. Él asintió con la cabeza, pero sus pensamientos estaban en otra parte, porque había algo en la voz de ella que se le había quedado grabado. Esa noche, Margot se sentó con las piernas cruzadas en el suelo de la suite de invitados de su madre, alisando el borde del velo. Lo había elegido ella misma, sencillo, con encaje cosido a mano, heredado de la boda de su abuela. No lo había llevado durante el ensayo. No había podido. No esperaba verlo. Era más alto de lo que imaginaba y más callado, pero lo que más la inquietaba era la forma en que la miraba. No como si fuera un mueble o un objeto, sino como si importara, aunque solo fuera por ese segundo. No había dicho su nombre, no se lo había dicho, no podía. La voz de Mira resonaba en su cabeza desde la noche anterior. Él miraba los cuadros como si significaran algo, y Margot también lo había sentido. En los pocos segundos que sus miradas se cruzaron, sintió una pausa, como si el mundo hubiera contenido la respiración. Y sin embargo, él no la conocía. No realmente, y ella tampoco lo conocía a él. Solo que eran dos personas de pie en una casa llena de belleza curada, a punto de entrar en una unión que ninguno de los dos había elegido. Dobló el velo con cuidado y lo sostuvo en su regazo como una pregunta sin respuesta. De vuelta en su ático, Cole se paró frente al piano que nunca tocaba. La ciudad parpadeaba detrás de él a través de las paredes de cristal, suave y distante. Su mente no dejaba de repetirlo. Lo siento, no debía hacerlo. Su voz no estaba ensayada, ni pulida. Era real, el tipo de realidad que él no había sentido en años. No sabía quién era ella, pero tenía una extraña y silenciosa sospecha de que no era solo una mujer en el lugar equivocado en el momento equivocado. Era la novia, y de alguna manera esperaba estar en lo cierto, aunque no estuviera preparado para admitirlo en voz alta. Todavía no. El día de la boda llegó con un silencio que no encajaba. No se oía el canto de los pájaros, ni el tráfico lejano. Incluso el viento que soplaba a través de los arcos cubiertos de hiedra que rodeaban la finca parecía contener la respiración. Cole estaba solo en la suite del novio, ya vestido,
mirando su reflejo como si pudiera ofrecerle respuestas. Su corbata estaba perfecta. Sus puños estaban bien ajustados. Ni un solo pelo fuera de lugar. Y sin embargo, algo no estaba bien. No estaba nervioso. No creía en eso. Era otra cosa. El asistente llamó suavemente a la puerta antes de entrar. Sir Whitmore, estamos listos para empezar. El fotógrafo tomará retratos en el altar antes de que los invitados se sienten. Cole asintió, pero no se movió. El asistente dudó. Entrará cuando el oficiante dé la señal con la música. La novia le seguirá con sus damas de honor. Luego, el velo. Esa palabra otra vez. Velo. Lo había soñado la noche anterior. Un suave encaje elevándose hacia la luz. Un rostro que casi reconocía. Unos ojos que miraban directamente a través de la distancia que él había construido cuidadosamente. Se ajustó el cuello y siguió al asistente al pasillo. Al colocarse en su posición detrás de las pesadas puertas dobles, oyó el suave arrastrar de sillas, el murmullo de los invitados reunidos. El salón de eventos brillaba con el oro de las lámparas de araña, que proyectaban calidez sobre cada rosa blanca y cada parpadeo de vela. Era una sala construida para lucirse, pero Cole no estaba allí para lucirse. La música comenzó, cuerdas graves y elegantes. El oficiante caminó primero por el pasillo. Luego, el coordinador le hizo un gesto a Cole. Este dio un paso adelante. El aire era denso, pero tranquilo. Los invitados se levantaron en silencio y volvieron la cabeza. Él no miró a su alrededor, no miró los rostros que se alineaban en el pasillo. Solo miró hacia el altar, donde se intercambiarían los votos dos personas que no habían pedido esto. Sin embargo, algo había cambiado. Él quería conocerla. Quería que ella lo conociera. Llegó al altar y se quedó quieto. Su respiración era mesurada, pero apenas perceptible. La expectación era palpable. Entonces se produjo un cambio silencioso. La música se intensificó, suavizándose hasta convertirse en algo casi reverente. Las puertas del fondo se abrieron de nuevo. Ella apareció y el mundo dejó de moverse. Dos asistentes llevaban el borde del velo detrás de ella como ondas de luz. La cola flotaba suavemente contra el suelo mientras ella caminaba lenta y firmemente, con los hombros hacia atrás. Su vestido no era elaborado, pero era perfecto. La envolvía como un secreto, no como una declaración. No miró a nadie. Tenía la cabeza ligeramente inclinada y el rostro completamente oculto tras capas de encaje y tul. Pero Cole no necesitaba ver su rostro. Lo sabía. Lo sabía por la forma en que se movía, por la forma en que sus manos se aferraban con fuerza a su cintura. Las mismas manos que habían agarrado una caja el día del ensayo. La misma postura, la misma respiración. Era ella, la mujer del pasillo. Llegó al altar y se detuvo a pocos metros de él. El espacio entre ellos parecía frágil y monumental a la vez. El oficiante comenzó a hablar, pero Cole apenas registró las palabras. Podía oír su respiración. Estaba nerviosa. No era teatral, era real, sincera. Esa inhalación suave y desigual que delataba a alguien que no había hecho esto antes, no así. Y sin pensarlo, bajó la voz y se inclinó ligeramente hacia adelante. Tómate tu tiempo. Ella se quedó paralizada un instante, apenas un movimiento, pero él lo vio en la forma en que sus hombros inmovilizaron el aire atrapado en su pecho. Luego, lentamente, asintió con la cabeza. Era el primer hilo, el primer nudo silencioso que los unía, no por contrato, sino por otra cosa. El oficiante carraspeó suavemente, mirando entre ellos, y ahora el velo. Un cambio se produjo en la sala. Un sutil susurro de curiosidad. Las cámaras se prepararon. Los invitados se inclinaron hacia adelante. La novia levantó las manos lentamente, temblorosas. Luego, una pausa. Su mano derecha vaciló. El guante de satén se deslizó ligeramente de sus dedos. Cole se dio cuenta. Ella estaba abrumada. Y en esa fracción de segundo, algo dentro de él hizo lo que años de disciplina le habían enseñado a no hacer. Se acercó un pasmo apenas audible. La miró a ella, no al velo ni al vestido, a ella. Y le dijo suavemente, «No pasa nada. Estás a salvo».
Sus dedos se detuvieron, su respiración se calmó. Entonces, con cuidado, levantó el encaje. El velo se elevó suavemente, reflejando la luz, doblándose como un recuerdo hasta revelar el rostro que había debajo. Se quedó sin aliento. Era ella, pero no solo la mujer del ensayo. Era ella, la mujer que se había arrodillado a su lado en una carretera rural hacía 3 años, durante una tormenta que lo engullía todo. Él estaba perdido, desorientado, empapado, en silencio, y ella apareció de la nada. Sin paraguas, sin preguntas, solo con un abrigo envuelto alrededor de sus hombros y una voz que decía, «No tienes que dar explicaciones». Él había olvidado su nombre, pero nunca sus ojos. Y ahora ella estaba frente a él, con el velo en la mano, temblando, real e increíblemente familiar. Ella lo miró y también lo supo. «Hola, Cole», susurró. Su mundo se tambaleó. No estaba preparado para volver a oír esa voz ni para la forma en que le transmitía algo. Algo limpio, algo verdadero. No habló. Aún no. El oficiante, sintiendo el cambio, continuó con la ceremonia, pero Cole no oyó ni una palabra. Solo la veía a ella, y en ese momento, la idea de un contrato, de un acuerdo comercial, de una alianza transaccional, se desmoronó bajo el peso de algo que ninguno de los dos podía nombrar, porque el destino no tenía cabida en su vida. Y sin embargo, allí estaba ella. Ya no era una desconocida. El salón de recepciones estaba bañado por una suave luz ámbar, de esas que hacen que incluso los desconocidos parezcan recuerdos. En un rincón, unos instrumentos de cuerda tocaban en silencio. Las copas de champán tintineaban, las risas se movían en suaves oleadas, y los obturadores de las cámaras clicaban con educada discreción. Cole estaba de pie junto a Margot, cerca del borde de la multitud, con las manos sin tocarse y los cuerpos cuidadosamente alineados. Para cualquiera que los observara, parecían serenos, elegantes, perfectos. Pero por dentro, algo había cambiado. Desde que se había bajado el velo, nada era igual. Ella lo había mirado con reconocimiento, sin miedo, sin confusión, solo con un conocimiento tranquilo y sobrecogedor. Y luego la ceremonia continuó como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Ahora estaban allí, uno al lado del otro, pero aún a kilómetros de distancia, y cada segundo se alargaba más de lo que debería. «¿Quieres algo de beber?», preguntó Cole, rompiendo el silencio entre ellos. Margot lo miró. «Agua está bien. Gracias». Él asintió y desapareció entre la multitud. Ella exhaló lentamente. Los tacones le apretaban el escote del vestido, le picaba y el nudo en el estómago se negaba a aflojarse. La sala era preciosa, las flores estaban cuidadosamente dispuestas, la música sonaba a la perfección, pero ella se sentía expuesta, como un cuadro colgado demasiado pronto en una galería sin terminar. La gente la miraba y susurraba. Ella lo notaba. Detrás de ella, dos mujeres cerca de la mesa de postres se inclinaron. «Es encantadora», dijo una. «Preciosa, sí», respondió la otra. «Pero me pregunto de dónde habrá salido». Hacía años que no oía el nombre de Langley. Margot se dio la vuelta, con el rostro aún tranquilo, pero el corazón acelerado. Desde el otro extremo de la sala, Mira se acercó, abriéndose paso entre los invitados con un encanto natural. «Estás sobreviviendo», le dijo en voz baja. Margot esbozó una media sonrisa. «Apenas. Tú estabas radiante en el altar. Yo me sentía como un fantasma». «Bueno», respondió Mira, deslizando un macarón envuelto en una servilleta en la mano de Margot. «Al menos eres un fantasma bien alimentado». Margot se rió suavemente. Entonces su mirada se desvió hacia el arco por donde Cole había desaparecido. «¿Lo sabía?», preguntó en voz baja. Mira siguió su mirada. «¿Qué eras tú?». «No, pero ahora lo sabe». Los dedos de Margot se cerraron ligeramente alrededor del macarón. «Ojalá hubiera dicho algo», susurró. «¿Y qué habrías dicho?», preguntó Mayra con delicadeza. «Que yo no formaba parte del plan, que nunca fue mi intención que fuera él». Mira la miró y le dio un ligero apretón en el brazo. «No es demasiado tarde para decir algo ahora». Antes de que Margot pudiera responder, Cole regresó y le ofreció el vaso de agua.
Lo siento, los bares son lentos. Gracias. Su voz era tranquila. Él no se alejó. En cambio, se quedó allí. Te recuerdo, dijo en voz baja, lo suficientemente baja como para que solo ella pudiera oírlo. La carretera a las afueras de Charleston hace 3 años. La mano de Margot tembló ligeramente mientras levantaba el vaso. Estabas herido. Nadie se había detenido. No hiciste preguntas. No ofreciste respuestas. Una pausa. Y luego dijo, ¿por qué no me dijiste que eras tú? Ella lo miró y por una vez no intentó ocultar la vulnerabilidad de su voz. No pensé que quisieras que fuera yo. Al principio no dijo nada, solo la miró. Luego, en voz baja, dijo, creo que hasta hoy no sabía lo que quería. Antes de que ninguno de los dos pudiera decir nada más, un grupo de invitados se acercó a dos miembros de la junta directiva, un inversor y el primo de Cole, Caleb. La sonrisa de Caleb era amplia y teatral. Ahí están, las estrellas de la noche. La expresión de Cole cambió sutilmente. Se volvió cauteloso. Felicidades de nuevo, le dijo uno de los inversores a Cole. Luego se volvió hacia Margot. Y tú debes de ser la mujer que convirtió al hombre más inaccesible de Savannah en un novio. Margot sonrió educadamente. O tal vez solo la que firmó el mismo contrato. La sala se rió ligeramente, pero Caleb entrecerró los ojos solo por un segundo. Tiene sentido del humor, dijo con demasiada facilidad. Luego añadió, voz suave pero un poco demasiado alta, aunque admito que me sorprendió oír el nombre de Langley. Ha pasado mucho tiempo desde que tu familia estuvo en el punto de mira. Margot tensó los hombros, Cole apretó la mandíbula, y sin embargo, dijo con calma, aquí estamos. El inversor sonrió ajeno a todo. Estamos todos encantados. Es una alianza sólida. El legado se une a la innovación. Margot sintió que la conversación se desarrollaba 2 metros por encima de su cabeza. Sonrió cuando debía, asintió cuando se esperaba, pero por dentro algo se retorcía. No porque ellos dudaran de ella, sino porque ella dudaba. Caleb se volvió hacia ella de nuevo, sonriendo con demasiada amabilidad. Verás que el nombre Whitmore te abre muchas puertas. Ella le miró a los ojos, y tengo intención de atravesarlas con cuidado. Cole carraspeó, disculpadnos. Le puso una mano suavemente en la parte baja de la espalda. No de forma posesiva, ni forzada, solo lo justo. Se alejaron del grupo hacia las puertas francesas que daban a la terraza. Una vez fuera, bajo el resplandor de las guirnaldas de luces y la suave brisa, Margot salió al aire fresco como si eso pudiera salvarla. Cole habló primero. No debería haber dicho eso. No pasa nada. No, no lo está. Margot miró hacia el jardín. Su voz era firme, pero suave. Esto es lo que acepté. Salas llenas de gente que no me conoce, que no confía en mí, pero que sonreirá si me quedo callada. Él se quedó en silencio durante un largo rato. Entonces no tienes que quedarte callada conmigo. Ella se giró lentamente. ¿Lo dices en serio? Sí. Las luces se reflejaban en sus ojos y algo dentro de él se rompió. No con fuerza, solo lo suficiente para dejar espacio a la verdad. Yo no quería esto, dijo ella. Ni las cámaras, ni la actuación, pero firmé porque la salud de mi madre está empeorando, porque el museo apenas se mantiene abierto, porque pensé que quizá podría ser útil. Cole se acercó. Nunca fuiste solo útil. Ella parpadeó, atónita por el peso de su voz, por la honestidad que había en ella. Él la miró como si fuera más que una novia con vestido, más que una condición en un contrato. La miró como si fuera una persona a la que quería conocer, por primera vez en todo el día. Margot respiró sin temblar. Se quedaron en silencio mientras la recepción continuaba a sus espaldas, y en ese rincón tranquilo de la terraza, bajo el resplandor de las linternas de papel y la música lejana, algo frágil comenzó a establecerse entre ellos. No era certeza, todavía no, pero sí una posibilidad. La mañana después de la boda llegó tranquila y lenta. Cole estaba descalzo en su cocina, todavía con la camisa blanca impecable de la noche anterior, con las mangas remangadas hasta la mitad. No estaba cansado, simplemente no había dormido. No realmente. Demasiado ruido en su mente. Margot.
Ese nombre solía no significar nada. Ahora le resultaba pesado, familiar, frágil. Ella no había dicho mucho después de su conversación en la terraza. Solo asintió ligeramente con la cabeza y luego volvió al interior con él cuando la noche tocaba a su fin. Pero algo había cambiado entre ellos, algo que no podía nombrar, pero que podía sentir en su pecho como un eco. Se pasó la mano por el pelo y se apoyó en la encimera. Sobre la superficie de mármol estaba el comunicado de prensa de la mañana. Las familias Whitmore y Langley se unen en una ceremonia privada en el jardín. El titular era limpio, respetable. La foto que lo acompañaba era de buen gusto, él de pie, y Margot girando con el velo de encaje ondeando al viento. Era preciosa, pero no era la foto lo que le llamaba la atención. Era el pie de foto. La señora Margot Langley Whitmore, conservadora e hija del legado del Museo Langley, aporta tradición y refinamiento al nombre Whitmore. Se quedó mirando las palabras más tiempo del que pretendía. Tradición y refinamiento. No decía nada sobre quién era ella. En realidad, no. Más tarde, esa misma tarde, llamó su asistente. Tienes la reunión de planificación de la fundación a las 4. Además, Caleb ha pedido hablar contigo antes de la cena de la junta de esta noche. Dice que es importante. Cole exhaló por la nariz. Bien. Resérvale para las 3 y la visita guiada a la gala de restauración es mañana. Tendrás que coordinarlo con Margot. Hizo una pausa. Me pondré en contacto con ella directamente. Después de la llamada, Cole se quedó de pie junto a la ventana de su oficina. Savannah se extendía bajo sus pies. Observó cómo un tranvía pasaba por la plaza. La gente se movía lentamente, sin saber que sus nombres aparecían en los titulares o en los contratos. Sacó su teléfono y escribió: ¿Estarías dispuesta a reunirte esta noche? Sin cámaras, solo nosotros. Tenemos que hablar de la gala. Miró fijamente el mensaje y lo envió antes de poder pensarlo demasiado. Al otro lado de la ciudad, Margot leyó el mensaje en silencio. Estaba sentada en el estudio de la planta superior del museo, rodeada de viejos planos y bocetos de jardines que su padre guardaba en una carpeta encuadernada en cuero. El olor del papel envejecido y el ligero aroma a lavanda del difusor del pasillo se mezclaban en algo que ella siempre asociaba con la infancia. Estabilidad, historia. Ahora incluso eso le parecía incierto. Volvió a leer el mensaje de Cole con el pulgar sobre la pantalla y luego escribió: De acuerdo, en mi casa por la entrada trasera hay menos tráfico. Una respuesta sencilla, pero su corazón se aceleró en el momento en que la envió. Cuando Cole llegó esa tarde, el sol se estaba poniendo, proyectando cálidos rayos de luz a través de las verjas de hierro forjado. Aparcó silenciosamente en el callejón detrás de la propiedad de Langley, entró por la puerta del jardín y siguió el camino de ladrillos hasta la entrada lateral. Margot abrió la puerta antes de que él pudiera llamar. No iba arreglada, solo llevaba vaqueros y una blusa de lino, con el pelo recogido detrás de una oreja. Sin maquillaje, sin velo, sin nada que la protegiera de ser vista. Eso le gustó más de lo que esperaba. Ella se hizo a un lado. Entra. El museo parecía diferente por la noche. Las sombras más suaves se alargaban. Las obras de arte de las paredes parecían acercarse más. Caminaron hacia el estudio trasero sin decir nada. Una vez dentro, Margot señaló el viejo sofá de cuero. «Puedes sentarte si quieres». Cole se quedó de pie. «Aquí es donde creciste». Ella asintió. «En cada rincón. Este edificio es más antiguo que cualquiera de nosotros. Mi padre restauró la mayor parte él mismo». Él echó un vistazo a la habitación, las viejas estanterías de madera, las fotos, el reloj de pie en la esquina. «Parece habitado», dijo. Margot ladeó la cabeza. «¿Es tu forma de decir que está desordenado?» Él la miró y por primera vez en días sonrió. Ella se acercó al escritorio y cogió una carpeta. El diseño de la gala. He marcado algunas secciones que creo que deberíamos evitar para las fotos. Él tomó la carpeta pero no la abrió. En cambio, preguntó: «¿Estás bien?» Ella se quedó ligeramente paralizada. La pregunta era demasiado suave, demasiado inesperada. «Sí», dijo finalmente. «Es solo que no estoy acostumbrada a tanta atención y escrutinio.
Lo estás manejando mejor que la mayoría. Ella lo miró. ¿De verdad? Él la observó durante un largo momento y luego le dijo con delicadeza, no tienes que fingir conmigo. Algo en su pecho le dolió al oír eso. Se sentó lentamente, cruzando las manos en su regazo. La gente espera que sea serena, elegante, útil. Yo no. Lo miró sorprendida por la certeza en su voz. Cole se acercó al borde del escritorio. Se sentó en él, frente a ella. Cuando me ayudaste en esa carretera hace 3 años, no podía hablar. Ni siquiera podía mantenerme en pie. Pero tú no me pediste una explicación. Simplemente esperaste conmigo hasta que estuve lista. La voz de Margot se quebró. No sabía quién eras. Solo vi a alguien que parecía solo. Él asintió. Y nunca olvidé que la habitación se quedó en silencio. El único sonido era el leve crujido del edificio al asentarse. Margot finalmente susurró. Nunca planeé que fueras tú. Cuando acepté el acuerdo, no lo sabía. Él asintió lentamente. Yo tampoco. Pero ahora que lo sabes, preguntó ella, ¿cambia eso algo? Él la miró fijamente, con los ojos abiertos. Sí, tragó saliva. ¿Y eso es bueno o malo? Aún no lo sé. Ella soltó una risa suave, casi cansada. Es justo. Entonces Cole dijo algo que ella no esperaba. Me gustaría empezar de nuevo. Margot parpadeó. ¿Qué? Él metió la mano en la chaqueta, sacó una pequeña tarjeta y se la tendió. Oh, hola, soy Cole Whitmore. Me especializo en restauración y estoy casado con alguien a quien me gustaría mucho conocer. Ella miró la tarjeta, luego a él y se rió tapándose la boca con la mano. No fue algo pulido, no fue algo planeado, pero fue real. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, Margot se permitió sentir algo más que supervivencia. Extendió la mano, tomó la tarjeta y susurró. Hola Cole, soy Margot y acepto tu nuevo comienzo. Y allí mismo, en el estudio construido por su padre, bajo paredes pintadas con historia, algo nuevo comenzó a crecer. No era romance, todavía no, sino raíces. El sonido de la lluvia sobre el cristal siempre le recordaba a Margot las conversaciones inconclusas. Había comenzado a media mañana, suave al principio, luego más constante, empapando los senderos de piedra que serpenteaban por el jardín Langley. Desdibujaba los límites del mundo exterior, convirtiendo todo en acuarela. Y dentro del museo la luz era tenue y dorada, del tipo que hacía que el silencio se sintiera sagrado. Ella estaba de pie cerca de la ventana este, sosteniendo una taza humeante entre ambas manos. Era manzanilla. Sus nervios no necesitaban cafeína. Cole debía llegar en 15 minutos. Tenían previsto recorrer juntos el lugar de la gala, su primera aparición pública como matrimonio. La primera vez que volverían a posar ante las cámaras desde que se levantó el velo. Margot exhaló lentamente. La noche anterior había desentrañado algo en ella. Ese momento en el estudio, su tranquilo carrito, su aceptación susurrada, no lo había arreglado todo, pero había suavizado los bordes. Había hecho que el espacio entre ellos se centrara menos en lo que tenían que ser y más en lo que podían llegar a ser. Miró su reflejo en la ventana, blusa gris suave, pantalones gris oscuro, pelo recogido, sencilla, discreta, serena, segura. Un golpe en la puerta lateral la sacó de su quietud. Abrió la puerta justo cuando Cole se metía bajo el toldo, sacudiéndose las ligeras gotas de su abrigo. Tenía el pelo húmedo en las puntas, no llevaba paraguas, solo él, empapado por la suave tormenta de sábana. ¿Has venido andando?, preguntó ella sorprendida. Solo son 3 manzanas. Me ha sentado bien. Se hizo a un lado para dejarla entrar. Él pasó junto a ella sin decir nada, pero el aire entre ellos no era frío, solo estaba suspendido. Miró a su alrededor, con la mirada perdida, fijándose en las fotografías enmarcadas que cubrían el pasillo. «Creciste aquí», dijo, casi para sí mismo. Margot asintió. Cada pasillo tiene un recuerdo, se nota. Se quedaron allí un momento, sin saber cómo avanzar sin romper la frágil pieza que habían encontrado. Finalmente, Margot cogió su abrigo, lista para la visita. Él asintió y le abrió la puerta. Viajaron en silencio.
El lugar de la gala, un teatro de ópera recién restaurado en el corazón de Savannah, se erigía majestuoso y regio bajo su fachada arqueada, con columnas de piedra de las que goteaba la lluvia. En el interior olía ligeramente a barniz para madera y terciopelo viejo, un lugar que lo recordaba todo. El coordinador del evento los recibió con una sonrisa entusiasta. Señor y señora Whitmore, nos alegra mucho que estén aquí. Hemos separado la entrada VIP y hemos creado una ruta que minimiza la exposición a la prensa. Cole asintió. Se lo agradecemos. Margot esbozó una sonrisa cortés, pero no dijo nada. Los condujeron a través del salón principal, con las lámparas de araña apagadas durante el día. Los balcones con adornos dorados se curvaban sobre ellos como ojos vigilantes. Filas de sillas de color rojo intenso se alineaban en la sala en perfecta simetría. Este espacio, susurró Margot, deteniéndose en medio del pasillo. Mi padre dijo una vez que era el último lugar en el que se sentía realmente como un niño. Cole se volvió hacia ella. Solía venir aquí con mi abuela. No tenían mucho, pero una vez al año ella ahorraba lo suficiente para llevarlo a una matiné. Cole la miró con ternura. Por eso luchaste para mantener este lugar en la lista de conservación. Ella asintió. No se trataba del edificio. Se trataba de recordar a las personas que se sentaban aquí. Sus miradas se cruzaron por un momento, y Cole sintió que algo se le hacía un nudo en la garganta, un dolor que no esperaba. Ella no era solo elegante o serena, era compleja, arraigada, real. El coordinador los llamó para que se dirigieran al ala de recepción. Mientras caminaban, Cole bajó la voz. Te busqué. Margot parpadeó. ¿Qué hiciste? Leí tu artículo sobre los primeros estudios botánicos estadounidenses, el que escribiste en colaboración con el Consejo de Preservación de Charleston. Margot lo miró fijamente. Él se encogió de hombros ligeramente. Era bueno. Ella soltó una risa, suave y sorprendida. Nadie leyó ese artículo, ni siquiera mi asesor. Yo sí. Llegaron al salón de recepciones, pero ninguno de los dos entró. En cambio, Margot se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados suavemente. Estás empezando a arruinar la imagen que tenía de ti. Oh, él levantó una ceja. ¿Y qué imagen era esa? Ella sonrió levemente. Frío, distante, estructurado. Él dio un pequeño paso hacia ella. Y ahora. Ella apartó la mirada. Empiezo a preguntarme si eres más de lo que esperaba. Se produjo una pausa silenciosa entre ellos. Entonces, antes de que se pudiera instalar la comodidad, una voz resonó desde el pasillo opuesto. Ahí están. Se giraron. Caleb se acercó con un traje gris oscuro impecable y planchado, sonriendo como un hombre que ya conocía el titular. No esperaba veros tan pronto, dijo mirando a Cole. Impresionante. Queríamos revisar el espacio, respondió Cole con tono seco. Por supuesto. La mirada de Caleb se desplazó hacia Margot. Encajas bien, ¿sabes? Todo esto, las cámaras, los susurros, la actuación. Margot no se inmutó. He vivido mi vida rodeada de actuaciones, respondió ella. Sé cuándo se está dirigiendo y cuándo se está proyectando. La sonrisa de Caleb se tensó. Solo recuerda, dijo con suavidad, la Junta lo vigila todo, especialmente ahora. El matrimonio es un estabilizador, no una solución. Mantén las cosas limpias. Cole dio un paso adelante. Ya has terminado. Caleb levantó ambas manos, siempre. Y con eso se dio la vuelta y desapareció por el pasillo. Margot exhaló lentamente. Es encantador, es peligroso, corrigió Cole, pero solo cuando nadie le ve. Ella lo miró. ¿Por qué quiere que esto fracase? Porque si funciona, yo me quedo con la empresa. Y si me quedo con la empresa, él no obtiene lo que cree que se merece. Se quedaron en silencio. Entonces Margot preguntó en voz baja, ¿y si esto funciona, pero no para la empresa? ¿Y si funciona para nosotros? Cole la miró más tiempo del necesario, luego con ternura. Creo que eso es lo que más le asusta. Afuera la lluvia comenzó a amainar. Adentro, se quedaron justo detrás de la puerta de una sala que pronto se llenaría de gente esperando a ver si lo que tenían era real. Y tal vez, por primera vez,
No tenían miedo de dejar que así fuera. Savannah despertó lentamente a la mañana siguiente, con un cielo nublado de esa forma suave y somnolienta, que hacía que incluso las calles parecieran susurrar. Margot se despertó en la quietud de las sábanas de la casa Langley, aún cálidas por el sueño, con el corazón extrañamente inquieto. Faltaban 2 días para la gala. Todos los detalles estaban cerrados. Todos los titulares, todos los ángulos, todos los preparativos estaban listos. Sobre el papel era perfecto, pero la perfección nunca le había parecido tan frágil. Caminó descalza por el suelo de madera, ajustándose la bata, con la mente aún atrapada en lo que Cole le había dicho el día anterior. ¿Y si funciona para nosotros? Había repetido esas palabras toda la noche, no porque fueran románticas, sino porque eran sinceras, porque le asustaban tanto como la estudiaban, porque quizá ella también quería que funcionara. En la cocina, Mira ya estaba preparando café, con el pelo recogido en un moño suelto, la bata abierta y las gafas medio caídas por la nariz. «Te has levantado temprano», murmuró, sirviéndose una segunda taza. Margot se dejó caer en la silla frente a ella. No podía dormir. Mira le pasó la taza. «Eso significa que tus sentimientos te están alcanzando». Margot esbozó una sonrisa cansada. ¿Es eso lo que pasa? No es la gala, no es Caleb, no es la prensa. Entonces, ¿qué es? Es Cole. Margot bajó la mirada hacia su taza. No es quien yo esperaba. No, dijo Mira, pero puede que sea exactamente quien necesitas. Antes de que Margot pudiera responder, su teléfono vibró sobre la encimera. Un mensaje de texto de un número desconocido. No sabes con quién te has casado. Reúnete conmigo a solas. Café ruso al mediodía. Miró la pantalla, luego otra vez y una vez más. Su pulso se aceleró. Meera se dio cuenta. ¿Qué pasa? Margot le mostró la pantalla. Meera frunció el ceño. Qué dramático. Puede que no sea nada, pero necesito saber si no lo es. El café ruso estaba escondido en la calle Broughton, a la sombra de los sicómoros y flanqueado por librerías y floristerías. Era tranquilo, modesto y familiar. El tipo de lugar al que no se iba para ser visto. Se iba para recordar algo. Margot llegó 5 minutos antes, con los nervios a flor de piel. Se sentó en una mesa de la esquina, pidió té y se quedó de espaldas a la ventana. A las 12:02 se acercó una mujer, de unos 50 años, elegante, comedida, con ojos que parecían haber amado algo que ahora lamentaba. Margot, dijo simplemente. Margot se quedó indecisa. ¿Te conozco?, preguntó la mujer, sentándose sin que la invitaran. No, pero conocí a tu padre. Margot se quedó quieta. Soy Eleanor Vaughn, dijo la mujer, y antes de que caminaras por el pasillo, pasé 10 años como asesora legal de la familia Whitmore. A Margot se le hizo un nudo en el estómago. No estoy aquí para causar problemas, dijo Eleanor. Pero tampoco podía permanecer en silencio. Margot se quedó callada. Eleanor se inclinó hacia ella. El acuerdo entre vuestras familias fue negociado por Josephine y Caleb. Cole no vio el contrato hasta unos días antes de la ceremonia. Lo sé, dijo Margot en voz baja. Lo que quizá no sepas es que Caleb añadió una cláusula, una que Cole no ha visto, que le da a Caleb el control de Whitmore Holdings si vuestro matrimonio se disuelve en los primeros 6 meses. Margot parpadeó. Eso es legal, dijo Eleanor, y cruel, pero su objetivo era atrapar a Cole, forzarle a actuar. Y ahora tú estás en medio de todo esto. Margot sintió que el pulso le latía con fuerza en los oídos. ¿Por qué me cuentas esto? Porque mereces saber lo que te rodea. Porque conocía a tu padre y él te habría protegido. Eleanor se levantó lentamente. Ten cuidado, Margot. Caleb juega a largo plazo. Luego se marchó. El té se había enfriado cuando Margot se acordó de tocarlo. No habló, no se movió, solo se quedó allí sentada mirando el lugar donde había estado Eleanor, con cada palabra dando vueltas en su cabeza como una nube de tormenta que se acerca. Esa noche, Cole esperó de nuevo fuera del museo, con las manos en los bolsillos y el pelo revuelto por la brisa. Ella le había pedido que se reunieran,
Le había dicho que era importante. Él no había hecho preguntas. Ahora, cuando se abrió la puerta y ella salió al porche con un abrigo verde oscuro y una expresión sombría, supo que algo iba mal. ¿Qué ha pasado?, preguntó. Margot no respondió de inmediato. Bajó los escalones, se detuvo lentamente frente a él y le miró a la cara como si estuviera viendo algo por última vez. ¿Hay algo en nuestro contrato matrimonial que no hayas firmado?, preguntó él frunciendo el ceño. ¿A qué te refieres con cualquier cosa?, añadió Caleb. ¿Cualquier cosa que Josephine haya aprobado sin decírtelo? El silencio de Cole era una confesión en sí mismo. Lo sospechabas, dijo ella. Él exhaló. Sospechaba que Caleb estaba presionando a la junta. No pensé que lo haría a través de ti. La voz de Margot se quebró ligeramente. Lo hizo. Una cláusula de disolución. Si este matrimonio termina en menos de 6 meses, él obtiene el control. Cole apretó la mandíbula. No deberías haber tenido que enterarte por otra persona. Pero así fue, dijo ella. Por alguien que trabajaba para tu familia y que arriesgó mucho para contármelo. Él dio un paso adelante. Margot, ella levantó una mano. Por favor, solo responde a esto. Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Pensabas en serio todo lo que me has dicho estos últimos días? ¿O eso también formaba parte del plan? Su voz, cuando habló, era baja y firme. Nada de esto formaba parte del plan. Shum. Ella parpadeó con fuerza, tratando de contener algo. ¿Y qué es ahora? Cole dio otro paso adelante, más cerca esta vez, hacia su dolor, hacia su duda. Aún no sé qué es esto, pero sé que no es una estrategia, no es una negociación, no es Caleb. Le cogió la mano. Ella se lo permitió. Quiero conocerte, dijo en voz baja. Aunque sea complicado, aunque tengamos que luchar contra todo lo que han construido a nuestro alrededor. Margot no respondió, pero tampoco se apartó, y en esa pausa entre la acusación y el perdón, algo tácito los mantuvo unidos. No era confianza, todavía no, pero sí la voluntad de seguir intentándolo. Margot se sentó ante el viejo tocador de su madre, con los dedos apoyados ligeramente en el borde del cajón, mirando al espejo con una expresión que oscilaba entre la fuerza y el agotamiento. La gala era mañana por la noche. La prensa estaría allí. Los inversores, su junta directiva, la junta directiva de él, su mundo. No podía permitirse desmoronarse, pero su reflejo la traicionaba. Detrás de ella, Mirror se apoyaba contra la puerta, con los brazos cruzados, observando a su hermana con tranquila preocupación. ¿Estás bien?, le preguntó en voz baja. Margot no apartó la mirada del espejo. Creo que la pregunta más adecuada es, ¿estoy preparada para fingir que estoy bien? Eso no es nada, respondió Mira. Fingir te puede dar tiempo. Margot se giró lentamente. ¿Pero tiempo para qué? Antes de que Mira pudiera responder, el teléfono de Margot vibró sobre la mesa. Cole, reúnete conmigo esta noche. En 1 hora, en la plaza donde nos vimos por primera vez. Tengo algo que enseñarte. Margot leyó el mensaje 2 veces y se levantó. La plaza no estaba lejos, justo al otro lado de las puertas del museo, escondida entre 2 librerías antiguas y una fuente histórica que aún goteaba bajo la piedra cubierta de hiedra. Llegó justo cuando el atardecer daba paso a la noche y las farolas de gas se encendían una a una, como si estuvieran recordando algo. Cole esperaba bajo un sauce, cuyas ramas se balanceaban suavemente como un suspiro sobre el agua. Llevaba el abrigo desabrochado y el pelo peinado hacia atrás, pero parecía más suave de alguna manera, menos fornido, más deshecho. «¿Has venido?», dijo. Margot cruzó los brazos. «No me has dejado otra opción». Pasó un momento de silencio entre ellos. «Sé que ayer fue un día duro», comenzó, «y no te pediré que lo olvides. Pero necesito que veas algo». Ella no se movió. Él metió la mano en su abrigo y sacó un pequeño libro encuadernado en cuero, desgastado y arrugado en los bordes, atado con una cinta. «Esto le pertenecía a tu padre», dijo.
Fue entregado a los archivos de la Fundación Whitmore hace años. Caleb nunca lo devolvió. Lo saqué del almacén. Margot lo tomó lentamente y se le cortó la respiración cuando sus dedos tocaron el cuero. Lo abrió. La letra de su padre se extendía por las páginas. Bocetos del museo, antiguos diseños de galas, poemas garabateados en los márgenes y cerca del final, una lista. Sueños de restauración, ópera de Savannah, patio Whitmore, Museo Langley y junto a la entrada del museo, su nombre escrito con cuidado y subrayado 2 veces. Parpadeó rápidamente. Pensé que deberías tenerlo, dijo Cole en voz baja. Ella lo miró con los ojos vidriosos. ¿Por qué haces esto? Porque quiero que sepas que no todo en este acuerdo fue egoísta. Cerró el libro lentamente. Pero empezó así, dijo. Sí, admitió él, pero no tiene por qué terminar así. Ella apartó la mirada. Es difícil saber qué es real. Yo soy real, dijo él, y creo que tú también. Creo que ambos hemos pasado mucho tiempo fingiendo ser quienes la gente necesitaba que fuéramos. La luz de la calle zumbaba suavemente sobre sus cabezas. Él se acercó, bajando la voz. Dejemos de fingir. Solo por esta noche, dudó ella. Luego, lentamente, dijo, acompáñame. Caminaron uno al lado del otro por la tranquila plaza y se adentraron en los senderos del jardín contiguo. La ciudad se había quedado en silencio. Solo el susurro de las ramas y el golpeteo de sus zapatos sobre la piedra marcaban el ritmo. En un momento dado, ella lo miró. ¿Alguna vez te has preguntado qué habría pasado si nos hubiéramos conocido de otra manera? Si no hubiera sido una cita concertada, creo que seguiríamos aquí, dijo él. ¿Por qué? Porque incluso entonces, en aquella carretera, tú me viste cuando yo no quería ser visto. Ese tipo de cosas no se olvidan. Ella aminoró el paso. ¿Y qué ves ahora?, preguntó ella. Él se detuvo y se volvió hacia ella. Veo a alguien lo suficientemente fuerte como para cargar con la historia, lo suficientemente valiente como para cuestionar el legado y lo suficientemente amable como para seguir teniendo esperanza. Se le hizo un nudo en la garganta y luego preguntó en voz baja, ¿lo volverías a hacer? ¿El matrimonio?, preguntó él. Ella asintió. Si supiera que me traería de vuelta a este momento, dijo él. Sí. Ella no dijo nada. No era necesario. Se quedaron de pie bajo una guirnalda de luces navideñas enredadas en el enrejado, sin tocarse, pero tampoco distantes. Y por primera vez desde que cayó el velo, Margot se permitió desear algo no aprobado, algo no planeado. Dio un paso adelante, lo justo para que sus brazos se rozaran, y susurró, «Sigo teniendo miedo». Él asintió. «Yo también, pero quiero ver a dónde nos lleva esto». Él sonrió. «Entonces vayamos despacio». Ella respiró hondo. «Las galas de mañana. Sé que estarán mirando. Que lo hagan». Una breve pausa. Entonces Cole dijo, «Esto ya no es para ellos». Ella lo miró y en ese instante, rodeados por todo el peso de su mundo, algo pequeño y seguro floreció. Un comienzo, no porque tuvieran que hacerlo, sino porque decidieron hacerlo. El Museo Langley nunca había parecido más vivo. Luces centelleantes se enroscaban alrededor de las puertas de hierro forjado. Velas flotaban en cuencos de cristal sobre el estanque reflectante y melodías de jazz suaves se filtraban a través de los setos. La gala de restauración ya no era solo una recaudación de fondos, era el evento de la temporada. Dentro de la élite de Savannah se mezclaban la elegancia curada, las copas de cristal y los vestidos de mano que susurraban como susurros, y cada conversación estaba recubierta con un brillo de encanto sureño. Margot se situó en lo alto de la gran escalera, con el corazón resonando en algún lugar de sus oídos. Su vestido, una columna de seda marfil con detalles de perlas bordadas a mano, había pertenecido a su madre. Restaurado con cuidado, lúcido con orgullo, un guiño al legado. Meera se colocó a su lado, ajustándose el pendiente. «Pareces sacada de un cuento. Me siento como un nervio al descubierto». Meera sonrió. «Lo mismo que en nuestro mundo». Abajo, Cole se movía entre la multitud como un hombre con un propósito. Traje negro a medida, sin corbata,
con una tranquila confianza en sí mismo. Ahora ya no estaba actuando, estaba apareciendo, y Margot podía verlo. Respiró hondo para tranquilizarse y luego bajó. La multitud se apartó lo justo. Los fotógrafos disparaban sus cámaras en silencio. Los donantes sonreían como si la conocieran. Caleb permanecía cerca del extremo más alejado, con su copa intacta y una expresión indescifrable. Cole la recibió al pie de las escaleras y le tendió la mano sin decir nada. Ella la tomó y de repente la sala se recalibró. No eran dos figuras forzadas en un marco. Eran una unidad, real, en desarrollo, magnética. Una mujer se acercó con una copa de champán. Sahora Whitmore, permítame decirle que su padre estaría muy orgulloso. Margot sintió un nudo en la garganta. Gracias. Eso significa más de lo que imagina. Cole le apretó la mano suavemente y durante un rato, la noche transcurrió como debía, elegante y tranquila. Pero la calma nunca dura mucho cuando hay ambición de por medio. A mitad de la gala, justo cuando la subasta silenciosa estaba acaparando la atención, Caleb hizo su jugada. Se acercó a Cole mientras Margot hablaba con un donante cerca del ala de la galería. Su expresión era casual y su voz tranquila. Un evento precioso, dijo. Casi me hace olvidar los contratos que están en juego. Cole no se inmutó. Esta noche no se trata de negocios. Todo se trata de negocios, dijo Caleb, bebiendo un sorbo. Especialmente cuando tu futuro depende de un matrimonio que apenas comprendes. Cole apretó la mandíbula. Déjalo estar. Pero Caleb se inclinó ligeramente. Ella no sabe nada, ¿verdad? De la cláusula que se ha ampliado. Cole se giró lentamente. ¿Qué? Josephine firmó un anexo la semana pasada. 6 meses se convirtieron en 9. Se hizo en silencio, enterrado en el lenguaje. Legal, por supuesto. Cole sintió que algo se le rompía en el pecho. Me has pasado por encima. Hice lo que era necesario, dijo Caleb. Estás demasiado cerca. Te estás poniendo sentimental. Cole se acercó. Su voz, ahora grave, sonaba aguda. Deshazlo. Caleb sonrió. Así no es como funciona la influencia, primo. Al otro lado de la sala, Margot vio los rostros tensos y las palabras entrecortadas de los dos hombres. Sintió un nudo en el estómago. Más tarde, la terraza trasera de la galería estaba bañada por la luz de las velas y la sombra de la luna. Cole la encontró sola, contemplando la fuente que su padre había restaurado. Ella no se volvió cuando él se acercó a ella. ¿Va todo bien?, preguntó ella. No, respondió él con sinceridad. Ella lo miró, esperando. Hay algo que debes saber, dijo él, y debería habértelo dicho antes. Se le cortó la respiración y se le encogió el pecho. Caleb volvió a cambiar el acuerdo. Dijo que había ampliado la cláusula de disolución sin decírmelo, sin decírselo a nadie. Si nuestro matrimonio fracasa antes de 9 meses, él obtiene el control. Margot abrió los labios, pero no emitió ningún sonido. Yo no lo aprobé, añadió Cole rápidamente, pero tampoco lo impedí. Pensé que quizá no quería saberlo. Quizá pensé que si lo ignoraba, no importaría. Pero sí importa, dijo Margot con voz ronca, porque significa que esto, sea lo que sea, sigue siendo evaluado, negociado. No, dijo Cole con la mirada fija en ella. Ya no. He dejado de seguir sus reglas. Metió la mano en su abrigo y sacó una carpeta. Hice que un abogado redactara una cláusula de anulación, una separación del poder de la Junta. Si firmas como copresidente del Langley Trust, podemos neutralizar por completo el voto de Caleb. Ella miró la carpeta como si estuviera ardiendo. ¿Has hecho eso?, preguntó. Lo estoy haciendo. ¿Pero por qué ahora? Él dio un paso adelante. Porque tú no eres una ventaja para mí. No eres un peón. Eres la razón por la que quiero construir algo mejor que lo que había antes. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Y entonces, a través de las puertas de la terraza, resonó la voz de Caleb. Damas y caballeros, dijo con suavidad, levantando la copa. Si me permiten un momento. La multitud se calló. Margot y Cole se quedaron quietos mientras Caleb continuaba. Esta noche celebramos la unión de dos grandes familias,
Pero más que eso, celebramos el legado. Y como enlace interino de la Junta, me complace anunciar una nueva directiva. Una que garantiza que la estabilidad y la tradición siempre guiarán a Whitmore Holdings. Los aplausos fueron corteses, pero Margot sintió el trasfondo. Cole se inclinó hacia ella. Nos está provocando, esperando una reacción. Entonces, démosle una, le susurró ella. Juntos salieron a la terraza uno al lado del otro, sin inmutarse. Margot tomó el micrófono de la mano de Caleb, con una expresión serena pero feroz. Gracias, Caleb, y gracias a todos por estar aquí esta noche. Este museo, este evento, este legado, no se trata de control, se trata de cuidado. Miró a Cole. Se trata de elegir lo que importa, incluso cuando nadie está mirando. Cole dio un paso adelante. Creemos en esa elección, por lo que a partir de esta noche, estamos reestructurando el liderazgo de Whitmore Holdings para reflejar no solo el pasado, sino también el futuro. Se oyeron exclamaciones de sorpresa. Caleb apretó la mandíbula. Margot sonrió con dulzura, porque a veces las restauraciones más bonitas son las que construimos juntos. La sala estalló en aplausos, pero lo importante no era el ruido, era el silencio posterior, la mirada en sus ojos y la forma en que Cole le tomó la mano, no para aparentar, sino para sentirla cerca. La gala había terminado con flashes de luz y champán aún burbujeando en las copas, pero ahora el museo volvía a estar en silencio. Margot se quitó los tacones y caminó descalza por la sala vacía, en un silencio que contrastaba con la multitud que la había llenado horas antes. El suave susurro de su vestido resonaba en el suelo de mármol mientras pasaba por la galería de retratos. Las luces se atenuaron, pero no se apagaron. El tipo de luz pensada para la reflexión. Cole la encontró allí. No la llamó por su nombre, solo se acercó a ella con las manos en los bolsillos y la miró fijamente. Se han ido rápido, dijo en voz baja. Siempre lo hacen. El legado parece impresionante bajo las lámparas de araña, pero es más pesado en la oscuridad. Miró el cuadro. Ella estaba delante de su padre en medio de una conferencia, con una tiza en la mano y los ojos brillantes de pasión. Estaría orgulloso de ti, dijo Cole. Margot tragó saliva. Ya no estoy segura de haberlo hecho por él. Él se volvió hacia ella y ella lo miró a los ojos. Creo que por primera vez hice algo por mí misma. Pasó un momento. Luego ella se rió entre dientes. Eso es aterrador. No, dijo él, eso es libertad. Se quedaron allí un momento más, dejando que el silencio se instalara. Entonces Cole extendió la mano y le ofreció la suya. Ven conmigo. Ella dudó, pero luego asintió. Salieron por el pasillo del personal y atravesaron el patio trasero del museo hasta llegar a una pequeña verja de hierro forjado. Margot levantó las cejas. Ni siquiera sabía que esto se abría. Es un antiguo jardín, dijo él, empujando la verja hacia adentro. Parte de la finca original de Langley. Entraron en un patio olvidado, cubierto de maleza, pero hermoso. Los bancos de piedra estaban desgastados y había un reloj de sol roto rodeado de jazmines silvestres y helechos. El aire olía a tierra vieja y esperanza. Margot exhaló lentamente. Es como retroceder en el tiempo. Pensé que aquí me sentiría segura. Se volvió hacia él. ¿Por qué necesitaría sentirme segura? Porque mañana nos despertaremos y la prensa dará 1000 vueltas a lo que ha pasado esta noche. Porque Caleb va a contraatacar y porque ya no estamos actuando. Ahora la miró fijamente, y eso significa que tenemos que averiguar qué es esto realmente. Margot se sentó en el banco de piedra y se alisó el vestido sobre el regazo. No sé qué es esto, dijo Cole sentándose a su lado. Sé lo que quiero que sea, dijo con cautela, pero estoy dispuesto a dejar que se convierta en lo que sea necesario en tu momento. Ella lo miró. ¿Y qué quieres que sea? Él respiró hondo. Real. Margot abrió los labios, sin saber si hablar o permanecer en silencio, así que no hizo ninguna de las dos cosas. Metió la mano en su bolso y sacó el diario, el que Cole le había devuelto, el de su padre. Abrió la página con su nombre.
«¿Sabes lo que escribió debajo de mi nombre?», dijo en voz baja. Cole se inclinó hacia ella. «No solo restaurar el museo», añadió, «darle espacio para soñar». Cole frunció el ceño. «Eso es lo que nunca le conté a nadie», susurró Margot. «Ni siquiera cuando estaba enfermo, ni siquiera cuando el museo se estaba yendo a pique. Él creía que yo podía hacer algo más que proteger su legado. Quería que encontrara el mío propio». Ella levantó la vista, con los ojos brillantes. «Quizás este matrimonio nunca tuvo que ver con salvar lo que era. Quizás se trata de construir algo que nunca ha existido». Cole asintió lentamente. «Aún no tenemos que saber cómo será», dijo, «pero podemos empezar a caminar hacia ello». Margot miró alrededor del patio. «Entonces empecemos aquí. Restauremos este jardín». Él sonrió. «Es una metáfora extraña». «No es una metáfora», dijo ella. «Es literal y poética, que es como me gusta mi vida ahora, aparentemente». Él se rió suavemente. Ella se detuvo sobre un borde de piedra agrietado donde antes florecían rosas. «Ayúdame a recuperarlo. No por los titulares ni por las donaciones, solo por nosotros». Él siguió sus pasos, crujiendo suavemente sobre la grava. «Yo traeré las palas, yo traeré la terquedad», dijo ella. Él le tomó la mano. «Margot», ella se volvió. «Sé que todavía no estás segura de todo esto, de mí, pero necesito que sepas que no voy a ir a ninguna parte». Ella lo miró fijamente y luego dijo en voz baja, «Bien, porque estoy cansada de que la gente se vaya cuando las cosas se complican. No quiero la perfección», dijo él. «Solo quiero honestidad». Y en ese jardín tranquilo, sin música, sin público, ella se adentró en sus brazos lentamente, con cuidado, por completo. No se besaron, todavía no. En cambio, se quedaron abrazados, rodeados de raíces enredadas y flores medio olvidadas. No era el final de su historia, era el comienzo de su elección. A la mañana siguiente, el sol sobre Savannah tenía un suave tono dorado y tardaba en salir, como si incluso el cielo se resistiera a interrumpir lo que había florecido la noche anterior. Margot estaba de pie en el viejo jardín con un termo de café, vestida con la camisa abotonada de Cole sobre unos leggings y unas botas de lluvia. Llevaba el pelo recogido, sin maquillaje, sin público, solo ella. Y ahora ellos. Cole llegó 10 minutos más tarde con 2 pequeñas palas y una bolsa de papel del mercado de agricultores. «¿Has traído plántulas?», preguntó ella, sorprendida. Él levantó la bolsa. «¿Y bollos recién hechos?», sonrió ella. «Estás aprendiendo». Trabajaron codo con codo durante 1 hora, arrancando malas hierbas, retirando fragmentos de cerámica rota y trazando planos aproximados para senderos y bancos. De vez en cuando, sus manos se rozaban, no se apresuraban. Margot se arrodilló junto a un arbusto enmarañado y miró de reojo. «¿Crees que las personas pueden cambiar?», preguntó en voz baja. Cole se detuvo en medio de la rastrillada. «Creo que las personas se revelan poco a poco. A veces parece un cambio, pero tal vez sea simplemente como siempre han sido». Ella asintió, pensativa, y Caleb Cole apretó la mandíbula. «Eso es diferente». Margot se levantó y se sacudió la tierra de los guantes. «Él no va a dar marcha atrás». «No», dijo Cole, «pero también está perdiendo el control. Eso le asusta». Se detuvieron para descansar en el viejo banco de piedra, bebiendo café, con las rodillas rozándose. Margot exhaló. «Recibí un correo electrónico del Consejo Histórico de Atlanta». Cole se volvió hacia ella. «¿Quieren colaborar en una nueva serie? La restauración moderna se une a la historia personal. ¿Quieren que yo la dirija?». Él arqueó las cejas. «Eso es muy importante». «Lo es», dijo ella, «pero significa más viajes, más exposición, más tiempo fuera». «¿Lo quieres?». Ella dudó. «Creo que sí, pero me da miedo lo que eso signifique para nosotros». Cole no respondió de inmediato. «Entonces no somos frágiles, Margot». Ella lo miró con cautela. «Lo éramos», dijo él, «cuando todo esto empezó, pero ya no lo somos». Ella quería creer eso. Justo cuando estaba a punto de responder, su teléfono vibró en su bolsillo. Era Meera. Urgente. Descolgó. «Oye, mira tu correo electrónico», dijo Meera con voz aguda.
Margot se apartó y abrió el mensaje. Mayra reenvió el mensaje y se le cortó la respiración. Fotos de ella y Cole en el jardín, con la camisa de él, sonriendo, tocándose. El asunto del mensaje era, el matrimonio de Langley Whitmore, solo una campaña de relaciones públicas. Sus dedos temblaban ligeramente mientras se desplazaba por la pantalla. Alguien había enviado las fotos a un blog local de cotilleos con una nota anónima que sugería que el matrimonio era una postura estratégica entre dos legados en decadencia. Cole se acercó a ella. ¿Qué pasa? Ella le mostró la pantalla y su expresión se ensombreció. ¿Quién sería Caleb?, dijo ella. ¿O alguien que trabaja para él? Quiere que parezca que estamos jugando a las casitas, que estamos manipulando la simpatía del público. Y si gana fuerza, perderemos todo lo que acabamos de construir. Susurró. Se miraron fijamente. La voz de Cole se apagó. ¿Cómo podemos adelantarnos a ello? Contando la verdad. Margot parpadeó. ¿A quién? A todo el mundo. Esa tarde convocaron una reunión de emergencia con el consejo asesor del museo. Mayra se sentó a la izquierda de Margot, mientras que Josephine se unió de forma remota desde Nueva York. La sala de juntas estaba tensa, cargada de silencio y miradas cautelosas. Margot se situó a la cabecera de la mesa. «Es posible que algunos de ustedes hayan visto las fotos», comenzó. «No voy a perder el tiempo negándolas. Son reales». Se oyeron algunos susurros. Mayra permaneció inmóvil. «Esto también es real. Nuestro matrimonio comenzó como una estrategia, pero ahora es algo que hemos elegido. No por apariencias, ni por control, sino por honestidad». Cole se situó a su lado. «Cometimos errores. Dejamos que el silencio protegiera a las personas equivocadas. Eso se acaba hoy». La voz de Josephine se escuchó a través del altavoz. «Estás jugando una mano peligrosa». «No», dijo Margot. «Estamos jugando la nuestra». La miembro más antigua de la junta, la señora Dorsey, se inclinó hacia adelante y juntó las manos. «¿Qué quieres que hagamos?» Margot la miró fijamente. «Apoyad la nueva dirección del museo. Apoyadnos públicamente. No porque estemos casados, sino porque ya no estamos fingiendo». Hubo una larga pausa. Entonces, la señora Dorsey dijo, «¿Me recuerdas a tu padre?» Margot tragó saliva. La junta votó por unanimidad. Afuera, en la tranquilidad del patio, Cole la rodeó con el brazo por los hombros y ella finalmente apoyó la cabeza en su pecho. No hablaron. No era necesario. Ya no estaban sobreviviendo a la historia. Estaban empezando a escribir la suya propia. Una cálida llovizna golpeaba las ventanas de la oficina de Cole mientras Margot se quedaba de pie, con los brazos cruzados, viendo cómo Savannah se difuminaba en acuarela. La votación había sido favorable para ellos. El museo estaba a salvo. Las declaraciones públicas habían cambiado la opinión pública. Su jardín comenzaba a florecer. Pero la paz nunca duraba mucho en las familias tradicionales. Detrás de ella, Cole cerró con un clic una carpeta con los últimos documentos. «Ya está hecho». Ella no se giró. «Eso es lo que me asusta». Él se acercó lentamente a ella. «¿Porque se ha acabado?» «No, porque ahora no hay razón para quedarse, excepto la verdad». Le cogió la mano y entrelazó sus dedos con los de ella. «Entonces empecemos por ahí». Ella lo miró. Lo miró de verdad, sin barreras, sin máscaras. Solo al hombre que había luchado a su lado cuando no tenía por qué hacerlo. Y la parte de ella que no lo necesitaba, pero que lo quería de todos modos. «No dejo de pensar en lo que pasará después», dijo ella. «Si realmente construimos una vida juntos, ¿qué parte de ella seguirá perteneciendo a todos los demás? Quizás eso es lo que tenemos que reescribir», dijo él con delicadeza. «Y si la vida que construyamos no pertenece a los Whittor, ni a los Langley, ni al público, ¿y si solo tiene que tener sentido para nosotros?» Hizo una pausa y luego preguntó en voz baja, «¿Sería eso suficiente para ti?» «Estoy harto de construir cosas para los demás», dijo él. «Por una vez, me gustaría construir algo detrás de lo que no tenga que esconderme». La lluvia arreció y se oyó un suave trueno en la distancia. Margot se alejó de la ventana y se dirigió hacia la vieja mesa de madera que había en la esquina, donde había montones de bocetos,
mapas y paneles conceptuales. Desplegó uno. Era el jardín, pero ampliado. Nueva iluminación, bancos esculturales, un pequeño anfiteatro al aire libre para representaciones estacionales, notas garabateadas con diferentes tintas. ¿Has estado trabajando en esto?, preguntó ella. Cole asintió. Desde la noche que estuvimos allí fuera, pensé que solo era un momento. Esperaba que pudiera hacer algo más. Ella se sentó y trazó lentamente los bordes del diseño con los dedos. Es precioso. Es nuestro. Sus miradas se cruzaron al otro lado de la mesa. Entonces llamaron a la puerta. Mera tenía el rostro tenso y respiraba un poco rápido. «Margot, Caleb está en el vestíbulo». Cole se puso tenso. Margot se levantó. «¿Le has dejado subir?» «No». Pero dijo que si no le escuchábamos, volvería a acudir a los medios de comunicación. Algo sobre una representación en la junta que todavía conserva. Cole murmuró entre dientes. Margot le tocó el brazo. «Déjame solo». Ella asintió. «Tengo que hacerlo». Abajo, encontró a Caleb esperando junto a la enorme escultura de cristal del vestíbulo. Llevaba su encanto como una chaqueta a medida, pulida, demasiado ensayada para ser creíble. «Últimamente no es fácil localizarte», dijo. Margot no le devolvió la sonrisa. «¿Qué quieres? ¿Felicitarte?», dijo él con suavidad. «Has hecho algo extraordinario. De verdad, le gustas a la junta. La ciudad te adora. Y Cole, bueno, está prácticamente radiante. Ahórrate los cumplidos». Él se rió ligeramente. «Bien, entonces hablemos de negocios». Creía que habíamos terminado. «Te equivocaste», dijo él acercándose. «Puede que hayas neutralizado mi influencia en la junta, pero el legado de Whitmore es enorme. Viejos fideicomisos, socios silenciosos. Si quisiera, aún podría cortar las líneas de financiación. Discretamente, sin problemas, solo lo suficiente para recordar a todos dónde reside realmente el poder». A Margot se le revolvió el estómago, pero su voz se mantuvo firme. «Entonces, ¿por qué no lo has hecho?» «Porque, a pesar de tu terquedad», dijo él, «no quiero arruinarte. Quiero comprarte tiempo». Ella parpadeó. «¿Qué?» «Véndeme tu parte de las acciones de Whitmore. Discretamente te daré el triple de su valor de mercado. Te irás con el museo intacto, tu futuro financiado y sin más tormentas mediáticas». Margot lo miró, tónita. «¿Crees que esto ha tenido que ver con el dinero?» «Creo que todo lo tiene que ver con el dinero». Ella dio un paso atrás. «¿No me entiendes en absoluto?» Caleb se encogió de hombros. «No, pero entiendo a Cole. Al final cederá. Su culpa es demasiado profunda». La expresión de Margot se endureció. «Vete. Te estoy ofreciendo un corte limpio». «No», dijo ella. «Me estás ofreciendo escapar y no necesito que me rescaten». «No tú. Ya no». Él abrió la boca, pero Margot levantó la barbilla. «Dije, vete». Esta vez lo hizo. Margot se quedó quieta durante un largo momento después de que se cerraran las puertas. Respiró profundamente y sintió que su pulso se ralentizaba. Luego volvió a subir las escaleras. Cole estaba en el rellano, con el ceño fruncido por la preocupación. «Bueno, se acabó», dijo ella. Él dudó. «¿Qué te dijo para que pudiera comprar mi libertad?» «¿Y qué le has dicho tú?» Ella levantó la mano y se la puso en el pecho. Que ya me la había ganado. Él la atrajo hacia sí y la abrazó con fuerza. Fuera había dejado de llover. Las nubes se estaban disipando y en el jardín un manto de color florecía en forma de pequeños brotes verdes que se curvaban sobre la tierra fresca. Lo justo para decir, seguimos creciendo. El jardín por fin estaba terminado. No era perfecto, ni impecable, pero estaba completo. Los senderos de grava serpenteaban suavemente entre parterres de hortensias en flor, romero y rosas antiguas. Bancos de hierro se alineaban a lo largo de los senderos bajo luces de cadena que brillaban con un suave color ámbar en el aire de la tarde. Era el tipo de belleza que provenía del trabajo con las manos en la tierra, de las decisiones tomadas en el compromiso y de las cosas reconstruidas, no reemplazadas. Margot se paró cerca del reloj de sol, ahora pulido y nuevamente en pie, observando a los invitados llegar para el evento de inauguración.
Los niños corrían bajo el musgo colgante. Una pareja de ancianos paseaba por el borde del estanque reflectante, cogidos de la mano como si nunca fueran a soltarse. La voz de su madre, suave y orgullosa, resonaba en su memoria. «Haz lo tuyo, no mío». Y así lo había hecho. Cole se acercó por detrás, vestido con pantalones azul marino, cuello abierto y una mancha de suciedad aún en la manga de la camisa. «Siempre trabajando. ¿Estás nerviosa?», preguntó. «No nerviosa», respondió ella. Agradecida. Él sonrió y le tomó la mano. «Deberías estar orgullosa. Este lugar respira gracias a ti». Ella miró a su alrededor. «Gracias a nosotros». La junta había cambiado de opinión. Los donantes se habían quedado. El artículo que una vez amenazó con desmoronarlos ahora estaba enterrado bajo una ola de genuina admiración. Incluso Caleb, con todas sus intrigas, se había callado. Margot sospechaba que se había dado cuenta de algo importante. El poder no significaba nada si nadie te respetaba lo suficiente como para seguirte. Un cuarteto de cuerda comenzó a tocar bajo el magnolio. Mara, con los ojos ya llorosos, le indicó a Margot que subiera al pequeño escenario de madera cerca del reloj de sol. Margot miró a Cole. «¿Estarás siempre a mi lado?». Subieron juntos. Mientras la multitud se callaba, Margot miró no solo a sus amigos y donantes, sino también a los rostros de las personas que la habían visto crecer, tropezar y mantenerse en pie. Se aclaró la garganta. «Mi padre creía en restaurar cosas antiguas, pinturas, esculturas, edificios olvidados por el tiempo». Hizo una pausa. «Pero lo que he llegado a comprender es que la restauración no consiste en devolver algo a lo que era. Se trata de llevar algo adelante con intención, con el corazón». Miró a Cole y luego volvió a mirar a la multitud. «Este jardín fue una vez un secreto, un lugar oculto por la maleza. Pero ahora es un lugar para empezar». Hizo un gesto con la mano. «Todos hemos perdido cosas, personas, sueños, versiones de nosotros mismos. Pero cuando dejamos de intentar volver a lo que era y empezamos a preguntarnos qué podría crecer en su lugar, ahí es donde reside la belleza». Se produjo un silencio que se instaló como una bendición. Luego, un aplauso cálido, sincero y prolongado. Más tarde, cuando el crepúsculo dio paso a las estrellas, Margot y Cole se alejaron de la multitud y se dirigieron al otro extremo del jardín, donde un estrecho puente de madera se arqueaba sobre un pequeño estanque de carpas. Las linternas flotaban en la superficie, reflejando la luz en ondas. Margot se apoyó en la barandilla y exhaló un largo suspiro. «¿Alguna vez piensas en lo cerca que estuvimos de perdernos esto?», preguntó Cole acercándose a ella. «Todo el tiempo. Pasé mucho tiempo tratando de ser quien todos necesitaban», respondió ella. «Hija, conservadora, esposa sobre el papel. Fuiste más que suficiente todo el tiempo», dijo él suavemente. «Simplemente no lo vieron». Ella se volvió hacia él. «¿Y tú?». «Yo no solo lo vi», respondió él. «Me enamoré de ello». Ella sonrió, con lágrimas en los ojos. Él metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña bolsa de terciopelo. Ella contuvo el aliento. «¿Qué es eso?». Él se lo entregó. Dentro había un sencillo anillo de oro, elegante, discreto, significativo. Ella lo miró, sorprendida. «Ya estamos casados», susurró ella. «Sí», dijo él, «pero esto no es por el contrato, ni por las cámaras, ni por las familias. Es por nosotros, solo por nosotros». Su voz temblaba. «Genial». Él le tomó la mano. «Empezamos esta historia porque teníamos que hacerlo, pero quiero terminarla porque así lo elijo». Ella asintió, incapaz de hablar. Él le deslizó el anillo en el dedo. Sin público, sin presión, solo el momento. Y en ese momento, Margot se dio cuenta de algo. No se había enamorado. A pesar del caos, se había enamorado porque a través de él habían encontrado la claridad. El amor no era un rescate, ni un gran gesto, ni siquiera un jardín perfecto. Era la tranquila decisión de quedarse, de escuchar, de construir. Con el tiempo, sobre los errores, sobre el miedo, y ahora, sobre todo,
habían construido algo real. Ella rodeó su cintura con los brazos y se inclinó hacia él, con las cicadas zumbando suavemente y las estrellas comenzando a parpadear sobre los árboles. «Ya no tengo miedo», susurró. Él le besó la coronilla. «Entonces, comencemos el resto de nuestra vida». Mientras permanecían allí, el jardín se mecía suavemente a su alrededor, vivo, arraigado y por fin, completamente suyo.